viviendo la vida, crece vacía, tomando la brisa, tan solo te inclinas en lo que te diga la tele basura, no escuchas ni miras. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, listos para el último bloque del programa Análisis Semanal. Está nuevamente Ramsés. Buenas noches. Luis. Hola, buenas noches. Yo, Vladimir, y nuestro público en el estudio, nuestro público televidente, le enviamos un saludo por permanecer aquí también con nosotros en este programa. Vamos a ver, me toca a mí. Oye, que se den cuenta que realmente sí hicimos pequeñas pausas. Pequeñas pausas. No es tan común. Ajá, hicimos pequeñas pausas. Bueno, me toca a mí el último tema al azar y dejar el descarte. Es tema internacional, Ucrania-Rusia. Como tema internacional tenemos lo que está ocurriendo en Ucrania, en Rusia, como unas protestas sociales contra un gobierno resultan ser hasta donde se puede, o se acusan mutuamente, instigadas por grupos fuera del país, ¿no? Fuera de Ucrania. Están instigando tanto Norteamérica como Rusia, China, los bloques. Sí, como siempre, no se meten. Son los que están instigando estas revueltas, que como ya habíamos comentado nosotros, no dudamos de la legitimidad de la participación de muchas de las personas en esas protestas, y no dudamos pues la conciencia, el nivel de conciencia que las personas tienen cuando participan en esas protestas, y que van como paralelamente el movimiento de los pueblos, la organización de los pueblos y las intrigas internacionales, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado, pero ahorita estamos viendo que Rusia ya se apostó sobre Crimea, ¿no? Ya es un territorio que prácticamente ya está tomado. Hay ataques diversos, la guerra está en muchas dimensiones, en muchas arenas se está desarrollando, ¿no? ¿Quién inicia? Bueno, como dices, ¿no? Una es la caliente, ¿no? O sea, la guerra caliente en la que armadas se atacan y todo, y vemos que Rusia está aplicando los mismos planes que aplica Estados Unidos en otros países, cuando los balcaniza y se aprovecha, porque aquí, bueno, ok, porque Obama apoyó, ¿no? A Ucrania, ¿no? En el derrocamiento de las protestas. Bueno, en las protestas, ¿no? Entonces, bueno, sabemos, ¿no? Entonces, si Estados Unidos apoyó a quitar al presidente y Rusia dice, bueno, entonces yo con qué me voy a quedar, ¿no? Si se va a quedar con ese bloque de influencia, bueno, decide quedarse con la península de Crimea, ¿no? O sea, para empezar. Porque, digo, pareciera que están así, disputándose las zonas, pero de forma muy violenta. Pues bueno, Crimea es como la puntita literalmente geográfica, sí, o sea, pero no creo que sea lo que está en la mira, ¿no, Luis? Bueno, a mí lo que más, lo que me lleva a pensar esta situación es que a la semana o días de que terminaron los Juegos Olímpicos de Sochi, que está muy cerca de Crimea, en ese mismo litoral de mar, y bueno, yo la verdad no conocía que esta zona de Crimea es como un islote bastante importante, en el sentido que ahí en Crimea, que da al Mar Negro, ¿no? Está apostada la flota del sur, ¿no? La flota todavía de portaaviones, pues barcos de guerra. Entonces se me hace como un triunfo que Rusia ha podido, triunfo en el sentido de que nadie se le ha puesto. Obviamente intentaron, pues hubo una respuesta, por ejemplo, financiera, ¿no? En donde los alquimistas de Wall Street
y todavía de dueños pues de ese activo inexistente, pues tumban la bolsa, ¿no?, de Moscú. Cae cae, 10.8. bueno, la tumban porque pues la tumbaron en represalia por esta acción. Sin embargo, estamos viendo, como ya decía Ramsés, la multiplicidad de los frentes de lucha, ¿no? Mientras Vladimir Putin se apuesta sobre Crimea como esperando, como decía Vladimir, ¿no?, recobrar la cuna del Zarato, que es Kiev. Kiev ha sido capital de Rusia por miles de años. Entonces, a mí me parece que eso es lo que pretende Vladimir Putin, al de esta forma como incentivar, mejorar, apoyar económicamente. Yo pienso que la gente también en Ucrania pues debe de tener como ansiedad por entrar en esta dinámica de pues, querer tener, ¿no? Cuando ven al vecino del norte-sureste, del oeste, la comunidad europea, pues como teniendo, ¿no?, lo mínimo, ¿no? Entonces se me hace una oportunidad que ha pasado como para Occidente y para la tripleta anglosajona bastante frustrante porque pues no lo han podido detener, y Rusia es el gran zar geoestratégico, ¿no? Bueno, como ya hemos comentado también aquí en el programa en más de una ocasión respecto a cómo utilizan las Olimpiadas más que, bueno, y en una cuestión decíamos, bueno, son totalmente políticas, ahora son totalmente bélicas, ¿no? Bueno, por lo menos los chinos y los rusos, así en lo cercano, las han utilizado en sus guerras. Si está tan cerca de Sochi, o sea, por eso tal vez también se inventaron que tantos atentados o amenazas para poder ellos movilizar toda la panoplia militar rusa para después poder hacer esto, ¿no? Sí, o sea, porque la acercaron con el pretexto de las, como dices, de las Olimpiadas, de los Olímpicos de invierno, pusieron ahí a unos kilometritos de Crimea la panoplia, y ya cuando pasaron los juegos inicia el conflicto. Ay, fíjate qué conveniente, ya estaban aquí, pues váyanse De una para vez. allá, no, ya váyanse a proteger. Así de, ay, ¿desde cuándo tenía ganas? Pues de una vez que ya estamos aquí, ¿no? Ajá. Pero bueno, aquí, como decíamos, ¿no?, la guerra está siendo multidimensional, no está siendo la convencional. De la Guerra Fría pasa a la caliente, la armada, ya se apostran los militares rusos alrededor están sitiando las bases de Crimea, la bolsa cae, y no solamente la bolsa rusa, sino vemos también ataques que no son... El limón está a 50, no aquí son- la bolsa en vez de caer se elevó al infinito. no, no solamente es entre ellos, sino ya a los aliados, ¿no? Está llevándose a los aliados también entre las patas. Luis le tuiteaba a Jalife Rahmé sobre bueno, sí, un atentado, porque es un atentado en China, ¿no?, lo que ocurrió. Sí, fue el fin de semana en la estación de Tianmian de la provincia de Yunnan, al sureste de China. Y bueno, fue un grupo encapuchado, al parecer de un grupo radical proclive al Islam, que habita a 1600 kilómetros de esta ciudad. Y pues entraron, bueno, en la estación, que es bastante concurrida. Pues fueron con cuchillos mientras corrían apuñalando a la gente que estaba enfrente, ¿no? ¿Cuántos muertos? 26 muertos 26 y muertos. más de 100 heridos es el saldo. O sea, espantoso, o sea, en una carnicería brutal. Y pues bueno, no descartábamos en este Twitter con Jalife la conexión, o la conexión pues con el hecho de que se da lo de Crimea,
hacen que caiga la bolsa, pero aún así Crimea ya es de Rusia, fácticamente, pero a la vez China sale a decirle al banco, a la Reserva Federal de Estados Unidos, devuélvenos en este momento el pago de los bonos, o sea, queremos nuestro pago right now, así, ahorita hizo facto. Es que Entonces, sí, la verdad uno piensa mal y dices tú, como que es se están cantando ya el tiro, Sí. ¿no? porque, bueno, Estados Unidos y la comunidad europea, la OTAN, medidas contra lo que está haciendo Rusia de tomar Crimea fácticamente, propusieron hacer sanciones, crear sanciones económicas contra Rusia. Y es cuando entonces los chinos les dicen, bueno, tú quieres sancionar, entonces págame la lana. O tú vas a ponerte a sancionar a Rusia, este es mi aliado, págame la lana. Y entonces Y bueno, después ocurre viene este atentado en Ajá, esta estación. entonces te mando a la 40. al Alcia versión sí, región china, región china, porque es de franquicia china. la reacción, sí, pero bueno, dices, ¿no? Entonces sí, realmente estamos viendo que ya la situación está muy elevada de tono, más de lo que quisieran que nos enteráramos o supiéramos, porque están en diferentes puntos del mundo, están provocando conflictos que hay que tener en cuenta que en la historia que por menos han provocado situaciones. Guerras internacionales. Y la gente ha tratado, o sea, bueno, los gobiernos, a pesar de las presiones, bueno, han cedido, ¿no? En muchos casos, digo, bueno, nosotros tenemos uno de esos gobiernos que Genuflexos. cuando toca la puerta ya se bajó el pantalón, ¿no? O sea, pero bueno. Ya tiene hasta el lubricante, pues. Bueno, de hecho ya es como que el quinto que viene Es el al quinto que hoyo. viene a visitar. Son tan agachados y tan enfermos, pero bueno, ellos dicen que son la élite. Bueno, Se nos acabó el tiempo de este tema internacional. Vamos a hacer un poco de lectura. Nos toca ya por descarte el último segmento de este programa. Tenemos lectura con motivo de la visita de Hiroshi Shodo Harada, maestro de Zen, abad en un monasterio de Sogenji. Monasterio Sogenji se llama, es abad del monasterio Zen. Estuvo aquí en México en el Museo Rufino Tamayo, estuvo también en la UNAM, no, perdón, en la UAM de Iztapalapa, llevando el Zen, sacándolo de las élites que se habían apropiado de él, y dejó un libro, bueno, trajo un libro que se llama El viento de la claridad sopla siempre, enseñanzas y caligrafías de Shodo Harada. Pues vamos a leer un poco desde el principio. Ok. Desde la introducción a la caligrafía tradicional Shodo. Por muchos años, Shodo Harada Roshi ha practicado el arte de la caligrafía, utilizando pinceladas acentuadas, nítidas y llenas de frescura. Logra reflejar su manera de relacionarse con el universo. Su trabajo es alegre, vigoroso y misterioso a la vez. La caligrafía tiene una larga y profunda historia en Japón como forma artística y como herramienta de entrenamiento zen. En una forma artística muy adecuada al zen, por su énfasis en la expresión inmediata, espontánea y decidida. Los ideogramas chinos, que comprenden la palabra escrita del japonés, se escriben con tinta negra en papel blanco o en seda, en ocasiones en forma de pergamino. Las frases de los pergaminos representan dichos y poemas provenientes de la sabiduría zen y de la literatura japonesa. Las caligrafías tradicionalmente son colgadas en los templos, casas de té y casas privadas. Shodo, el arte de la caligrafía japonesa. Aunque Shodo es el arte de la caligrafía japonesa, el Shodo es más bien el arte de coordinar la mente, el cuerpo y el pincel. En la caligrafía japonesa, Perdón, ya
como hemos mencionado en otras ocasiones que hemos tenido oportunidad de tocar temas de Japón, Ay, Dios. son más que la práctica, encuentran un sentido metafórico, filosófico en los asuntos, ¿no? En los Del hechos, por acto. ejemplo, como la caligrafía. Ellos que dicen, es más que simplemente escribir, es la coordinación de la mente, el cuerpo con el pincel, ¿no? Es ya una coordinación más profunda que simplemente verlo como Es como escribir. algo Mecánico, automático. mecánico. Ujú. Sí. En la caligrafía japonesa, los caracteres chinos que comprenden el lenguaje escrito de Japón son escritos con tinta negra en papel o seda, usualmente en forma de pergaminos. Líneas fluidas crean estas letras a través de series de presión, barrido y arrastre con el pincel. Una vez iniciado el movimiento, la caligrafía es creada en un solo momento. No hay oportunidad de borrar, acomodar, rellenar o corregir líneas. Cada papel tiene una sola oportunidad de convertirse en una caligrafía terminada. Por lo tanto, la creación debe comenzar con una mente quieta y ser ejecutada con una seguridad total. Bueno, es que eso, volvemos, ¿no? Es sentidos metafóricos, filosóficos a todo, ¿no? Ver, bueno, el papel tiene solo una posibilidad de convertirse en una caligrafía. O sea, no hay más posibilidades. Lo haces una vez y queda bien o queda mal, ¿no? Sí, no hay regreso, ¿no? No hay regreso. Entrenarse en el arte de la caligrafía incluye la práctica de la preparación de tinta, la técnica de pincelada, la construcción y forma de las letras, y el posicionamiento y espaciamiento de los caracteres en el papel. Aún así, la facilidad técnica no es la principal medida del gran arte de caligrafía. El trabajo de los maestros calígrafos está imbuido del espíritu, energía vital, ki, y expresión directa de mente y energía. Estas cualidades son perceptibles en la fuerza y la fluidez de las líneas y los ideogramas perceptibles en la fuerza, ideogramas creados. También es visible hasta en un nivel microscópico en la alineación de las partículas de tinta, Bokhi o Bokhi, Bokhi, Bokhi. Bokhi, Bokhi. Bokhi de cada pincelada. ¿Qué tal? Muy interesante. O sea, ya ahora con la tecnología se han hecho estudios sobre la caligrafía y se demuestra, se descubre que se alinean a nivel microscópico también las partículas de la tinta. Caligrafía Shodo y Zen. La línea en caligrafía es una huella permanente de la mente que la produjo. La cualidad de la línea refleja la mente del artista en el momento de ejecutar la pincelada. No puede ser de ninguna otra manera. Karada Roshi dice al respecto. El calígrafo se vuelve uno con el pincel en el momento de ejecutar cada línea. Omori Sogen, un maestro zen del siglo XX, lo describe así. Para que una línea esté apropiadamente compuesta, la mente tiene que estar compuesta. El énfasis está en enfocar toda nuestra atención en el acto de escribir. El calígrafo zen Terayama Katsuo comenta, lo que más importa sobre todas las cosas es el uso total de mente y cuerpo en el aquí y ahora. El problema no es cómo escribir hermosamente, sino cómo despertar a través de la escritura, comprendiendo lo que está en el aquí y ahora, que es difícil de lo que ha sido o de lo que será en el futuro, de lo que se espera, se teme o se desea. Esa es la tarea de Shodo. El momento presente contiene todo lo que es, aun cuando es huidizo e imposible de decir. El trazo dejado por la tinta en el pincel en el momento de la creación es una impresión de la mente que lo produjo en un instante. El calígrafo. Es una manera de objetivar ese instante, ese momento del tiempo en el espacio. Queda ahí una marca de él, ¿no? En el papel. No, pues yo qué les puedo decir. Pues, el calígrafo profesional Gochiku lo expresa de este modo. La habilidad
técnica viene de entrenamiento con un pincel, mientras que el corazón de la obra viene del entrenamiento de la mente. Como la alineación de la mente es el fruto de la meditación zen, el eslabón que une al shodo y al zen es muy fuerte. De hecho, hay un término específico, senga, para denotar la caligrafía budista zen. En la caligrafía senga, las reglas estéticas estrictas que gobiernan la caligrafía no budista son descartadas. El mensaje que expresa el estado de mente de liberación es lo que es de primordial importancia. A menudo, palabras e imágenes se combinan en una sola pieza. Todos los artistas zen y la meditación zen tienen la intención de enfocar la atención en el momento presente, a través de la práctica y maestría de la meditación zen. La mente se vacía de pensamientos y preocupaciones exteriores. Las ataduras del apego son descartadas. Cuando no somos jalados por nuestros pensamientos o emociones, o cuando no estamos atrapados por nuestras ataduras, nuestra perspectiva se engancha mucho más lejos de nuestras preocupaciones personales y nuestra capacidad de respuesta es mucho mayor. La expresión en el papel se vuelve espontánea y sin titubeos. Harada Roshi enfatiza que la manera esencial de ser y la manera verdadera de ser nos permite la expresión libre y armoniosa en las artes, incluyendo la caligrafía, la ceremonia de té, ikebana, que es un arreglo floral japonés, kyudo, arquería o kendo, espada. La inmediata y directa expresión solo puede ser alcanzada cuando el ego se filtra y las ideas de uno mismo desaparecen, cuando nos volvemos uno con el universo entero. Por ejemplo, él en su plática que nos estaba brindando en la UAM, también mencionó el ikebana, aquí lo menciona, el ikebana, ¿no? El karate, el aikido, el kyudo, el arco, kendo, la espada, la ceremonia del té, y también nos mencionó el origami como parte de uno de esos del zen, para llegar a eso, ¿no? A ser como uno. Volvernos uno con el universo entero. De esta manera, las prácticas de meditación zen y de caligrafía japonesa se complementan mutuamente. Muchos maestros de zen se han vuelto calígrafos expertos. Algunos, como Mori Sogen, usan el shodo como una forma de practicar zen. Otros utilizan las caligrafías como un método de enseñanza y un eslabón a la historia y sabiduría del zen. Kakuin Senji, un maestro zen de la escuela Rinzai del siglo XVIII, era de gran profundidad y energía, y probablemente el calígrafo zen y artista de senga más famoso. Dejó un gran número de caligrafías, muchas en donde se combinan letras e imágenes en la misma obra, y hasta usando letras estilizadas que denotan imágenes. Harada Roshi nos dice sobre Hakuin: en su caligrafía es verdaderamente una extensión de su voto y poderoso de liberar a todos los seres. Él quería pasar este mensaje y utilizó sus letras a todos los seres. Muy importante, ese es parte del mensaje. A todos los seres, sí. El zen, por ejemplo, Roshi nos comentaba que el objetivo del zen es la sociedad, pero hay que iniciar con el individuo, y el zen lo que hace, pretende es adiestrar al individuo para brindar lo mejor de sí a la sociedad y poder ayudar al hombre y a todos los seres vivientes del planeta, ¿no? Ese es el objetivo de todo el zen. ¿Algo que comentar? Pues la verdad es que, bueno, la escuela que me formó como calígrafo tiene mucho que ver con lo que él, con su forma de describir el shodo, o sea, porque ese es el kit, ¿no? Y la relación que tiene con el zen, y bueno, que la relación podemos decir que abarca la práctica en general, llámese origami, ikebana, servir una taza de té, como él decía, ¿no? Lavar un plato, barrer, saludar,
Es decir, todas las acciones concretas de la vida se transforman en una práctica profunda. En el caso de la caligrafía, bueno, pues es plástica como el origami, como el ikebana, y a lo mejor pues sí nos dejan saborear un poco del alma, ¿no? Del corazón, que decimos acá en México, del que lo creó, ¿no? Y bueno, la caligrafía zen va más allá, ¿no? O sea, incluso ya comprobado en grados microscópicos donde, como Masaru Emoto, se comprueba la existencia física de la intención. Entonces, pues estamos frente a un lenguaje plástico bastante sublime, como cualquier otra acción que se lleva a cabo, como decía él y sus maestros, ¿no? Sin pretensión ni con intención de obtener algo, solamente hacerlo. El Zen pretende no tener nada, el desapego total, ¿no? Sí, como aquí dice, ¿no? O sea, hasta de los pensamientos, ¿no? O sea, despojarte de todo eso para realmente conectarte, ¿no? O sea, hacerte uno y no estar nada más tú en tu burbujita aquí adentro, ¿no? Pensando en, ay, es que esto, y no consigo Angustia. esto otro, y frustraciones, ¿no? Pero no nos habla de Hiroshi Harada, por ejemplo, en su conversación. Esto podría dar la impresión de un conformismo con las situaciones actuales, por ejemplo, de opresión. En su conversación él nos platicaba de un alumno zen que está un discípulo que está en Irán, en donde está prohibido cualquier otra práctica religiosa que no sea el Islam, y es con pena de muerte, y él practica zen. Él decía, bueno, es que no se le puede prohibir porque es un acto interno, el zen se puede practicar sin hacer aspavientos, sin tener que dirigirte a una iglesia, a un local, nada, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, bueno, te lo prohíben, pero te dice, tú hazlo en donde puedas, te está diciendo, vuélate las trancas de la prohibición. Ahí te está diciendo, vuélate las trancas, aunque te lo prohíban, tú hazlo. O sea, no tienen derecho a prohibírtelo, no pueden prohibírtelo, tú hazlo, desobedece, hazlo. ¿No? Sí. Entonces no es pasividad. Y dice que a esta persona, para lo que le sirve el Zen, es para no perder la cabeza, para no deschavetarse ante una situación de tanta opresión. Sí, porque hay, bueno, lo bueno es que todavía no tienen máquinas para leer el pensamiento, porque después van a querer reprimir nuestros pensamientos. Digo, ahorita él puede practicar de una manera, o sea, él puede estar, no sé, hasta fingiendo ver el televisor y realmente su mente está concentrada y está practicando el Zen. Que es la respiración. ¿No? Entonces, pues bueno, sí me parece que en ese sentido cualquiera pues puede practicar Así es. cualquier disciplina de esa forma también, ¿no? O sea, lo que pasa es que la disciplina es la acción. O sea, el Zen es práctica, es acción. La disciplina, como lo maneja el Zen, es cualquier acción que uno haga. Pero tanto las acciones, bueno, obviamente ya hay división, pero tienen que ser acciones que vayan encaminadas a esto, al despertar, al beneficio de todos. Como dice la frase, para todos todo y para el que lo hace nada. O sea, para nosotros nada. Si lo haces así, haces el Zen, donde sea, en lo que sea. Es sensacional encontrarse las coincidencias entre esa práctica Zen, el modo de vida Zen y el modo de vida zapatista. Hay muchísima coincidencia. Por ejemplo, esa frase, ¿no? Para nosotros nada, para todos todo, es absolutamente lo que pregona el Zen. Al lugar asistió una guía espiritual prehispánica, náhuatl, saludó a Roshi Sensei en su idioma original, y pues al escuchar todo lo que decía ella, hablaba también de eso, de la coincidencia entre su modo de ver la vida, que es el modo de vida Zen, y el modo de vida prehispánico aquí
en México, mucha coincidencia, ¿no? Se nos terminó el tiempo, un comentario final. No, pues que sí hay que practicarlo, o sea, accionando, ¿no? Bueno, tú teniendo las acciones. Pues bueno, como este libro es de caligrafía, ¿no? Pequeño que es del maestro Roshi, me parece que el pueblo de México, en la experiencia, es sumamente sensible a esta apreciación de los principios, vamos a decir, como este, ¿no? De las acciones que conlleven al bienestar de todos, sin pretender tú algo. O sea, siento que la gente en México somos muy proclives a esto, a esta práctica en beneficio de todos por nuestra genética. Tomemos el mensaje, no es una religión, es una práctica de acciones concretas, ¿no? Sí, o sea, que habla de eso, No hay dogma, por lo tanto, pero pues vamos, tiene alcances inexplorados tal vez por nosotros, ¿no? Sí, o sea, nos habla de, por ejemplo, de acciones vacías. El Zen, de una manera a lo mejor misteriosa, o que pudiera parecer misteriosa al occidente, nos dice que las mejores acciones son las acciones vacías. Y dice uno, bueno, ¿cómo que las acciones vacías? Pero se refiere a eso que dice Luis, vacías de deseo de obtener algo. Una una acción que tú haces sin la intención de nada, solo por hacerla, por ayudar a otra persona, vacía de cualquier deseo personal, de cualquier apego. Cosa que debería... acciones. Pues como para cerrar, yo con la lectura del libro, estaba muy inquieto porque yo decía, bueno, sí está padre que Shodo Harada baje de los no sé, del Ama, no sé qué, Gokurakucho japonés, del paraíso, y venga aquí a la mundacidad. A Iztapalapa a dar su discurso. Y de verdad que era muy inquietante, hasta hoy es inquietante, para mí el por qué, pues debería también de ir a las cúpulas, ¿no? Debería también de ir a decirle a los Normalmente gobiernos. Normalmente el Zen iba solo a las cúpulas. Es la primera vez que tengo noticias de que el Zen va a una zona popular, es traído a una zona popular. Y bueno, que más allá de la presencia, pues esta cúpula recurrida por el Zen, pues se aplique, ¿no? Porque a nosotros nos ha quedado claro el mensaje, pero parece que por ahí arriba todavía... Sí, los opresores son los que lo tienen que entender mejor. Más sobre todo en este sentido de la acción sin esperar nada a cambio, porque de verdad que están... No, ellos no hacen, como dices, no dan paso sin guarache. Vamos a tener que despedirnos, se nos terminó el tiempo del programa. Los esperamos la próxima semana en Análisis Semanal, el domingo en Lectura Semanal. Nos despedimos con nuestros twitters. @kogaluis1 @ram_beno @1001luces. Y nos despedimos con música de Jorge Saldaña, que también lo escuchamos en la entrada con su parodia de Sabes una cosa, y en las pausas estuvimos escuchando música de HST de su disco Zafra. La canción se titula Rehuso. Entonces pues bueno, nos vemos hasta entonces. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa, que el ciudadano acosa y